Muy buenos días y bienvenidos a un webinar más de la Academia de Centroamérica, esta vez con el valioso apoyo de la Superintendencia de Pensiones y de la Oficina del Consumidor Financiero. El tema que nos ocupa el día de hoy es implicaciones económicas y sociales de la propuesta de retiro anticipado del ROP. Dada la importancia de este tema, hemos diseñado dos webinars, siendo este el primero de ellos, donde pretendemos brindar información tanto a los beneficiarios del régimen complementario de pensiones como a los formuladores de opinión y a los tomadores de decisión. En este primer webinar pretendemos brindar respuestas a preguntas como: ¿cómo afecta el retiro anticipado del ROP a la futura pensión de cada trabajador asalariado? ¿Se reduciría significativamente el autoendeudamiento de los costarricenses con el retiro anticipado del ROP? ¿Cuáles son los efectos sobre la sostenibilidad y el rendimiento del sistema de pensiones complementarias? ¿Qué lecciones ofrece la experiencia de otros países de América Latina donde se han adoptado medidas similares? ¿Hay alternativas para apoyar a los costarricenses con sus niveles de endeudamiento? Para ello, contamos con la participación especial del doctor David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas del Perú, quien nos comparte un análisis sobre los casos de los 6 retiros anticipados en el Perú y 3 en Chile, así como implicaciones y recomendaciones de política sobre la sostenibilidad de la seguridad social en América Latina. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación para compartir tu conocimiento con nosotros el día de hoy. Además, contaremos como comentaristas con la valiosa participación de la señora Rocío Aguilar, superintendente de pensiones y entidades financieras, y del señor Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero. A ambos analizarán en el contexto costarricense o comentarán para el contexto costarricense la presentación del doctor Tuesta desde una perspectiva tanto micro como macroeconómica. Gracias a ambos por la participación hoy. Les invito a todos los participantes a que envíen sus preguntas o comentarios utilizando el chat o bien la ventana de preguntas y comentarios de este sistema Zoom, para que una vez concluidas las participaciones de nuestros 3 panelistas, ellos puedan referirse a sus inquietudes. Como les indiqué anteriormente, tendremos un segundo webinar sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, en donde contaremos con panelistas a favor y en contra de la propuesta de retiro anticipado del ROP. Por eso es que estamos haciendo 2 eventos, este primero informativo y otro que sea de debate. Y obviamente los estaremos invitando a dicho evento de manera oportuna. Ahora sí, antes de cederle la palabra al doctor David Tuesta, permítanme presentarlo. El doctor Tuesta estudió economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en Relaciones Públicas por la Universidad de Minnesota y un doctorado en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente de economía en la Universidad Santiago de Loyola, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima. Fue director corporativo de asuntos estratégicos del Banco de Desarrollo de América Latina, lo que conocemos como CAF. También se desempeñó como economista jefe del Banco BBVA Continental y economista líder del BBVA Research entre los años 2000 y 2017. Fue miembro del Consejo Regulador de Energía y Minería y director del Departamento de Estudios Económicos del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, el cual dirigió durante el año 2018. Además, en el año 2017, integró la Comisión de Protección Social encargada de plantear reformas en el sistema de pensiones del Perú. Una vez más, muchas gracias, doctor Tuesta,
Le cedo la palabra. Adelante con su presentación y bienvenido. Muchísimas gracias, Danilo. Muy buenas tardes a todos. También quisiera aprovechar este momento para agradecer a la Academia de Centroamérica por esta invitación y también a la organización que ha colaborado a la Superintendencia de Pensiones y la Oficina del Consumidor Financiero, ¿no? Y acá tengo un panel excelente. Además de Danilo, contar con Rocío Aguilar, la Superintendente de Pensiones, y Danilo Montero de la Oficina de Consumidor Financiero. Y dije Danilo anteriormente, Ricardo Monge de la Academia de Centroamérica. Voy a compartir la presentación. Espero que puedan apreciarla. Correcto. Sí, pueden verlo en grande, ¿no es cierto, Ricardo? No. Tienes que poner la anterior. Ahora sí, correcto. Perfecto, sí, es que estoy con doble pantalla, entonces mil disculpas. Pues bien, el título de la presentación de alguna manera describe lo que viene significando esta, vamos a llamarla así, tendencia por parte de algunos políticos, ¿no?, dentro de la región que quieren aprovecharse, digamos, de algunos de los sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos, ¿no? Fundamentalmente el tema de la preferencia por el consumo presente, la preferencia por la liquidez, el hecho de que el sistema de pensiones o las pensiones que se otorgan es un producto a muy largo plazo, ¿no? Y entonces siempre va a ser preferible. El 99.9% de los seres humanos, el contar, ¿no?, con una cantidad importante de liquidez cuando se la ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Esto es lo que se viene observando, digamos, con este tipo de políticas de retiros anticipados de los fondos de pensiones privados. En el caso de Costa Rica, el ROP, ¿de acuerdo? Entonces voy a comenzar primero dando algunos lineamientos de lo que significan los fundamentos de un sistema de pensiones, por qué estos son diseñados con este elemento de obligatoriedad dentro de lo que significa el rol tuitivo del Estado, por qué no encajan estos conceptos de retiros anticipados, ¿no? Para ello existen usualmente otros tipos de ahorros, ¿no? Incluso dentro de los propios sistemas de pensiones hay esquemas complementarios voluntarios, ¿no?, que están diseñados de esa manera, y los regímenes de inversión también están estructurados para esta manera. Los esquemas obligatorios tienen una estructura mirando a largo plazo y están diseñados para ellos, por tanto, no se tocan normalmente. Vamos a comentar un poco sobre ello. Los riesgos que se incurren, en principio, con este tipo de medidas. Y luego, pues, la evidencia internacional es muy poca realmente, porque los sistemas obligatorios son para ello, ¿no? Vamos a ver alguna información, algunos datos, si los contados casos, ¿no? No llegan ni a la palma de la mano donde un esquema obligatorio, ¿no? Escuchen bien, sienten la palabra ahí, es luego vulnerado con políticas que quieren utilizarlo anticipadamente, ¿no? Y voy a centrarme fundamentalmente al caso de Perú, país que conozco bastante bien y he tenido un seguimiento bastante cercano, digamos, a lo que ha sido esta ola de retiros. 6 retiros finalmente se produjeron en el Perú, y van a ver ustedes el impacto que cada uno de ellos han estado causando, ¿no? Y de alguna manera destrozando, ¿no?, lo que significa el sistema que se había construido en dicho país, ¿no? Entonces, siempre es bueno pensar por qué un sistema de pensiones. Sobre todo el sistema de pensiones, pensamos en el concepto de esta visión de obligatoriedad que surge desde finales del siglo XIX, ¿no? Los esquemas bismarianos, ¿no? De alguna manera ya observaban, ¿no?, la necesidad en un mundo que se transformaba hacia una mayor predominancia de urbanismo, ¿no?,
y los problemas que iba generando la transformación de la industria, ¿no? Y los impactos que esto podrían tener sobre los ciudadanos, ¿no? Se empiezan a desarrollar estos esquemas de carácter de aseguramiento social, vamos a llamarlo así, ¿no? Y luego esto se empieza a integrarse, ¿no? En todas partes del mundo, ya para mediados del siglo pasado, digamos, el esquema de seguridad social y con este concepto de que es necesario reservar una proporción de los ingresos para el periodo de jubilación es relevante. ¿Y por qué? Porque se quiere evitar el riesgo de pobreza en vejez, porque a veces uno tiene a sobreestimar, ¿no?, el presente y se olvida de que cuando uno llega a la edad de jubilación establecida, ya no va a ser apetecible que el mercado laboral, si es que quisiera seguir trabajando. Entonces, la disminución de los ingresos pueden ser muy, muy importantes, ¿no? Entonces hay que evitar ese riesgo de pobreza en vejez. No solamente eso, ¿no? Porque algunos pensarán, pues bueno, quienes se van a encargar de ello es mi red familiar, ¿no? Como ha sido toda la vida. Y entonces eso tiene un impacto también intergeneracional, ¿no es cierto?, sobre los hijos, los nietos, ¿no? Y en familias donde, digamos, en una estructura demográfica donde empieza a cambiar las pirámides y se empiezan a convertir en trapecios, es decir, se empieza a encoger el número de hijos, la tasa de natalidad, y se empieza a incrementar la esperanza de vida, pues cada vez hay menos personas, ¿no?, de las generaciones actuales, de la generación activa, que pueden sostener. Y claro, como el bolsillo sigue viendo el mismo, se genera un impacto sobre los hijos, por ejemplo, sobre la formación de capital humano, sobre bienestar, por atender. Antes era mucho más fácil, ¿no? Digamos, es decir, claro, fallecíamos más pronto, eso es triste, por supuesto, vivimos más, excelente, pero eso implica mayor responsabilidad, porque si no la carga se termina trasladando, como le digo, hacia las generaciones más jóvenes, ¿no? El tema de la preferencia por el consumo consciente, que comencé explicando en la presentación, la dificultad de visualizar los beneficios en muy largo plazo, ¿no? Si alguno eligiera, ¿sabes qué?, usted ahorre de forma voluntaria, pues muy pocos lo harían, ¿no? Los seres humanos ahorran, sí, ahorran, incluso hay estudios que señalan que las personas de menores ingresos, los pobres, también ahorran, pero solemos ahorrar con objetivos muy concretos, muy tangibles, ¿no? Cuando le dicen a usted que tiene que ahorrar para los próximos 40, 35, 30 años, ¿no?, lo solemos ver muy, muy lejos, ¿no? Entonces es por eso también que dentro del rol productivo del Estado se incorporan estos esquemas de carácter obligatorio, ¿no? Esperanza de vida creciente, transformación del mercado laboral, ¿no? Ahora ya esos mercados se van flexibilizando, naturalmente se irán flexibilizando también con la propia transformación tecnológica. Los riesgos financieros, que no son menores, ¿no? En una sociedad además que cada vez va siendo mayor, ¿no? Y se empiezan a desacumular recursos, eso va a tender a un efecto no muy bueno, digamos, sobre las rentabilidades, entonces va a ser necesario ahorrar más. En fin, y todo el tema conductual que les comentaba, ¿no? Entonces, esta falla, en principio, los sistemas de pensiones han buscado solucionarlo, ¿no? A través de estos componentes de aseguramiento obligatorio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la responsabilidad que tienen los políticos de ella, ¿no? Si usted hace una encuesta, ¿no?, seguramente a la población, y le preguntan abiertamente si quieren su dinero ya completo, seguramente que va a tener un porcentaje importante de las personas que va a decir que sí. Si usted le pregunta si usted quiere que el ROP sea voluntario, seguramente que le van a decir que sí también, ¿no? Y si usted pregunta también si quieren que le dupliquen el sueldo a todos, también le van a decir que sí. Entonces, el tema es el rol del político es justamente buscar este balance entre los deseos y lo que sosteniblemente se puede generar en una economía. Entonces, el sistema de pensiones tiene este rol, ¿no? Ya hemos hablado del tema de la economía conductual. Lo que se llama el recuadro es bastante importante, ¿no? Porque fíjense, cuando ya empezamos a dar la estadística, ¿no? La OIT, por ejemplo, encuentra que hay un total de 192 países, casi el 100%, creo que son 188 países que sus esquemas son obligatorios, pues no destinan bajo ningún concepto el ahorro anticipado. Los otros países suelen ser estados fallidos, ¿no? Yo no creo que ni Costa Rica ni ningún país latinoamericano pretenda acercarse a países con esas características, ¿no? Digamos, donde no hay un Estado, ¿no?, digamos, que se preocupe por el bienestar. Pero, proponer esquemas de esa característica, pues es alejarse, ¿no?,
de las buenas políticas, es despreocuparse realmente por la población, por la prosperidad o el bienestar a largo plazo. Es caer a tentaciones populistas y para justificar eso siempre se van a encontrar motivos de cualquier tipo. De que hay pobreza, de que hay deudas, de que ha subido la inflación, de que, no sé, siempre vamos a encontrar algún tipo de justificación. Y para ello siempre podrán haber otros tipos de políticas, pero tocar el fondo de pensiones, un político responsable debería considerar que los fondos de pensiones son sagrados, porque además buscan atender un periodo de alta incertidumbre, donde todos los vectores, todos los factores explicativos de lo que van a ser las pensiones a futuro apuntan a que va a ser cada vez más complicado que los ahorros que se generan sean suficientes. Es más, lejos de debilitarlo con estos retiros, lo que uno debería buscar es forma de fortalecerlo, ¿no? Las preguntas que un político debiera estarse haciendo es, ¿será suficiente el ahorro que ya hay ahora para atender la jubilación en el futuro? Se deberían preocupar también en, oye, ese 30% que estoy proponiendo, ¿cómo va a afectar a la pensión? ¿Quién va a pagar, ¿no?, esa factura, ¿no? ¿El Estado tiene capacidad de pagar las condiciones actuales o lo va a pagar toda la sociedad a través de más impuestos o con mayor endeudamiento, que significa también más impuestos a futuro? Son noticias, esa es la otra parte que el político no suele contar, ¿no?, cuando propone este tipo de cosas. Y normalmente lo que sucede es que, claro, acá se juega un poco con los temas de inconsistencia temporal, ¿no? Cuando usted vaya a buscar a este político ya no lo va a encontrar, ¿no?, el que propuso esta norma. Entonces, es muy fácil para aquellos que proponen este tipo de medidas y quienes la defienden, ¿no?, aprovecharse de este problema, estas circunstancias de inconsistencias temporales con la economía. Entonces, uno no debe olvidarte, ¿no?, que un sistema de pensiones bien propuesto, bien trabajado, con estas características de aseguramiento, ¿no?, donde se incorpora un componente complementario obligatorio y cada vez más importante en los sistemas de pensiones en el mundo, tiene que ser participativo, de manera amplia. Tiene que buscar estas condiciones de suficiencia. Uno debería preguntarse, oye, cuando salgan estos 30% del ROP, y eso, ¿no? Porque cuando se abre esa puerta, luego, como se ha visto en todos los casos, en Chile y en Perú, esa puerta queda abierta. Seguramente otro político va a encontrar otra razón para decir que se vuelva a repartir el dinero, ¿no? Debería pensarse en si las pensiones con esas condiciones van a ser suficientes, a cómo se va a golpear las pensiones como consecuencia de ello. Tiene que ser redistributivo. De la misma manera, si yo genero este tipo de beneficios, usualmente, ¿quiénes se van a beneficiar? Justamente aquellos que tienen mayores recursos. Es una medida que suelen ser, estos retiros amplios, suelen ser no focalizados, ¿no? No están orientados, no son políticas que van orientados realmente a lo que se necesita. Hay que pensar en los temas de sostenibilidad. ¿Quién lo va a financiar? ¿Cómo se va a financiar? Y finalmente, si es el sistema, esto permite generar un sistema que sea costo eficiente a futuro, ¿no? Los grandes problemas en Latinoamérica están por el lado de la cobertura. Tratar de buscar que las pensiones sean suficientes, sean amplias, ¿no? Costa Rica, que está acá en el punto más claro, ¿de acuerdo? Señala pues que hay otros dos problemas que se tienen que trabajar. ¿Cómo hacemos que el sistema sea más participativo? ¿Cómo hacemos que las personas que no tienen actualmente acceso al sistema de pensiones como consecuencia de la informalidad propia del mercado laboral limitan, ¿no?, estas circunstancias? Estos son los problemas, las reales prioridades, ¿no?, cuando hablamos de pensiones en Costa Rica y cuando hablamos de pensiones en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo se va a cubrir los pasivos a futuro con la actual cobertura existente? No lo otro, ¿no? Lo otro es llevar el tema, ¿no?, al ámbito ya de las malas políticas. Acá hay un conjunto, cuando uno diseña un sistema de pensiones, pues tiene una lista de temas que tiene que tomar en cuenta. Costa Rica, al igual que varios países de Latinoamérica, debería hacer un checklist sobre todos estos temas que se han ido avanzando, ¿no? Cobertura, las prestaciones del sistema, la sostenibilidad, los aspectos administrativos. Sí, seguro, los sistemas de pensiones tienen que mejorar sin duda, y seguro que en Costa Rica pueden haber muchas críticas al sistema de pensiones, y seguramente pueden haber, seguro, críticas también al funcionamiento del ROP. Pero una cosa es las críticas y la forma como se tienen que abordar esas críticas, que puede tener este componente del sistema, pero otra cosa es destruir los sistemas, ¿no?
Entonces, hay que distinguir siempre, ¿no?, la forma como se quiere atender un problema. Retiros anticipados no es la forma de atender los problemas que puede tener como cualquier sistema, ¿no?, los cuestionamientos, ¿no?, que pueden existir, ¿no? No deben ir, en todo caso, por esta vía, ¿no? No puede ser alguna crítica que puede tener el ROC una justificación, ¿no?, para que ir por el otro lado y decir que hay que permitir que se anticipe el 30% o el número que fuera de los fondos de pensiones. Voy a hablar del caso peruano, ¿no?, un poco para ver hasta dónde pueden llegar estos procesos, ¿no? Es interesante también señalar que los procesos comienzan con pequeñas señales. A diferencia de Costa Rica, en Perú esto empezó antes del COVID, ¿no? Digamos, un anticipo de las malas políticas los políticos, siempre imaginativos, fue permitir que el ahorro individual, ¿no?, que antes, cuando uno se jubilaba, pues uno podía elegir entre los diferentes tipos de rentas, ¿no?, retiros programados, rentas vitalicias, ¿no? Fíjese, este fue el año 2015, antes de la norma, ¿no? 2015-2016, ¿no? Fíjese, el 2015, ¿no? No había retiros del 95,5% del fondo. El 2016 se permite que las personas puedan retirar el 95,5% total del fondo. Esta es una primera muestra de las preferencias que tienen las personas por la liquidez, ¿no? Si quieren una evidencia clara de lo que es la preferencia de la liquidez, es esta, ¿no? En el momento que le preguntas a la persona si quiere recibir un flujo, ¿no?, vitalicio, ¿no?, o quiere recibir todo su ahorro, las personas van a elegir todo su ahorro, siempre. Y es la decisión más ineficiente posible, como económicamente se puede explicar, ¿no? Entonces, prácticamente, esto es voluntario, ¿eh? Pues voluntariamente, el año 2020, el 99% de las personas no quieren renta mensual, quieren todo su dinero. Entonces, acá nomás tienen ustedes lo que significa el tema de dejar que las personas, nosotros, me incluyo ahí, decidamos, ¿no? La tentación es grande. Y solemos ser muy optimistas con lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Ya se solucionará, ya veremos, yo puedo administrar, yo puedo gestionar, yo sé dónde invertir, miles de argumentos, con ese dinero puedo hacer una empresa, puedo hacer un pequeño emprendimiento, siempre hay alguna razón, algo que su mente va a estar ahí, ¿no? Queriendo engañarla, ¿no? Con decisiones a veces muy rápidas, ¿no? Si citamos a Kahneman y a Brisky, ¿no?, cuando hablan del tema de las personas piensan con el sistema 1, en el sistema 2, cuando le presentas ese incentivo tremendo, rápidamente el heurístico empieza a maquinar, ¿no?, y a decirle, sí, lo puedes hacer, esto es muy rápido. No piensas, ¿no?, con los argumentos, el cálculo, realmente cuánto significa este dinero para 20, 25 años más de supervivencia, tus costos, ¿no?, que te puedes enfermar, ¿no? En fin, miles de cosas no se cuentan, ¿no? Elemento claro, esto sucedió antes, esto es ya para los que se jubilan, ¿no? El que se jubila se lleva todo, ¿no? Pero es importante este dato para saber cómo los seres humanos reaccionan, ¿de acuerdo? Bueno, ya con el tema ¿cómo se llama?, del COVID, ¿no? Ese fue el argumento clave, ¿no? Buscar liquidez, ¿no? Entonces se permitió el retiro ahí, de la cuenta individual de capitalización, que es como se llama, la cuenta donde van los ahorros al fondo de pensiones privados en Perú, y también se permitió, y esto se menciona acá, la cuenta de compensación por tiempo de servicios, ¿no? En Perú, lo que hace el empleador es la compensación por tiempo de servicios, ¿no?, que es parte de los derechos laborales, se depositan en una cuenta bancaria, un depósito especial, ¿no? Supuestamente es para cuando te despidan, ¿no? También se permitió acceder, ¿no?, estando trabajando, no te habían despedido todavía, se permitió que accedieras a la totalidad de tu fondo. Entonces fue una lluvia de dinero impresionante. Y ya saben ustedes, pues esto simplemente lleva a más, ¿no? Acá una tabla de los 5 retiros. El sexto retiro lo acaban de aprobar recién, no sabemos todavía
exactamente cuáles van a ser los resultados finales. Ya anticipamos, ¿no? Pero yo más adelante voy a mencionar. Acá tenemos cifras exactamente de los cinco retiros, ¿no? Como se ve, en el mes de abril del 2020, se aprobó el primer retiro y fue un tema de excepcionalidad, ¿no? Se dijo, miren, ¿sabes qué? Vamos a elegir solamente aquellos que no están cotizando activamente, ¿no? Y son los que más lo necesitan, ¿no? Entonces, se dio una acotación de 6 meses, ¿no? Si 6 meses no ha venido cotizando, entonces se le va a permitir acceder hasta un tope, 2.000 soles, ¿no? 2.000 soles son más o menos al día de hoy $700, ¿no? Para que se haga una referencia. Tope, ¿no? Era focalizado, sí, la medida era mala, ya sabemos que no se debería tocar el fondo para nada, pero empezó así, ¿no? Pero esto ya es como ponerle pues los caramelos al niño ahí irrestrictamente, ¿no? Luego esto no paró. Dejó de ser irrestricto, fue universal, ¿no? Ahora vamos a ver un poco las cifras, ¿no? De lo que significa. Fíjese la OCDE, cuando empezó a ver esto, señaló que, bueno, si se va a hacer, dijo, esto debería brindarse bajo 3 criterios, todos juntos, ¿ah? No uno o el otro, ¿no? Un criterio que es el focalizado, ¿ok? El segundo es que debe ser neutral desde el punto de vista tributario, es decir, si hay un beneficio tributario hay que descontarle, ¿no? Por el tema. Y el tercero es que debe plantearse un mecanismo que asegure la devolución del fondo, ¿no? Es decir, que sea una especie te doy ahora, pero más adelante te empiezo a descontar un poco más, por ejemplo, ¿no? Para compensar esa salida limitada de recursos, ¿no? Para la situación focalizada de emergencia que se te presenta, ¿no? O en su defecto, pues, como si es un plan de pensiones privado, tu empleador de repente puede proveer algún tipo de beneficio especial, ¿no? Para ayudarte, o el Estado de repente complementarte una parte, en fin. Pero lo importante desde el concepto de la OCDE es tratar de recomponerlo, ¿no? Otra vez, ¿de acuerdo? Pero nuevamente, focalizado, porque 30% ya no es focalizado, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero repito, puede empezar focalizado, como en el caso de Perú, y puede terminar luego habiendo 6 retiros. Como le dije acá, estoy colocando los 5, el sexto ha sido recién. Veamos a los montos. Acá hay varias cifras, ¿no? De cuántos afiliados fueron retirando. No quiero marearlo, simplemente que haga acá un pequeño zoom. Acá. ¿Cuántos salarios mínimos representaron, no? El primer retiro representó 2.2 salarios mínimos, ¿no? Como máximo autorizado. El quinto retiro fue ya 19 salarios, el anterior 19 salarios. O sea, cada vez se fue incrementando. O sea, hagan su cuenta en Costa Rica, pues a ver si es focalizado que a alguien se le permita retirar casi 20 salarios mínimos, ¿no? Entonces, nuevamente, basta con que es la primera lección, si quieren llamarlo, en Perú y también en Chile, ¿no? Usted abre la compuerta, esto no para. Han habido 6 retiros en Perú y nadie dice hasta ahora que esto ha parado. ¿Ah? Al contrario, esto ha quedado muy abierta esa puerta para lo que puede ser en el futuro. ¿De acuerdo? Hasta el quinto retiro, para que se haga una idea, salieron 65 mil millones de soles. En términos del Producto Bruto Interno, 9% del PIB. Con el sexto retiro, esto va a llegar aproximadamente a 14% del PIB. O sea, porque se anticipa que casi todos van a sacar, ¿no? Entonces, tema a tener en consideración. No, o sea, el tema de que he focalizado una vez, ya no más, ¿no? No. Esto es una puerta súper peligrosa y como le digo, acá no hay lonche grande, es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Acá algunos datos también, ¿no? Siempre se empezó en el momento del COVID, como le dije, en el peor de la crisis, ¿no? Los datos laborales, actividad económica estaban en el suelo. Pero nada, las cosas fueron mejorando y los retiros, al contrario, cada vez iba más, ¿no? Y no había forma, ¿no? Le hablaron a las principales instituciones, fue la Superintendencia de Banca de Seguros, fue llamado al Congreso para que explique, fue el Banco Central, fue el MEF, llamaron a la OCDE, todo el mundo fue a hablar al Congreso. No les hacen caso. Nadie hizo caso a nadie, ¿no? Igual que el pueblo lo pide, y la norma terminó saliendo.
¿De acuerdo? Fíjense ya el impacto que esto ha tenido sobre los cotizantes, ¿no? Pero primero sobre los casos de los no cotizantes, ¿no? Veamos la generación más joven, sobre todo, ¿no? Después vamos a hacer datos promedios, pero fíjense la generación más joven, ¿no? Veamos aquellos que tenían 25 años a menos y el grupo de 26 a 35 años, ¿de acuerdo? Las personas que... Veamos el caso de estas personas que no estaban cotizando, ¿no? Por lo que fuera. Cuando el primer retiro, pues su fondo bajó a 90% de lo que tenía antes, asumiendo que había 100% antes de su fondo, ¿no? En el caso de los 26 a 35 años bajó a 94%. Miren cómo el fondo con cada retiro iba reduciéndose, ¿no? Para el cuarto retiro, ¿no? Para el grupo de menos de 25 años ya no tenía nada. Se lo soplaron todo, ¿no? Para el grupo de 27 a 35, el pote quedó 17%. Para el quinto retiro, este grupo de 35 para abajo, nadie tuvo nada. Entonces, de hecho, el sexto retiro quizás sea hasta el más regresivo, ¿no? Porque ya no fue a gente que tenía trabajo, ¿no? Que eran los cotizantes. O sea, esta gente prácticamente se llevó todo, ¿no? Entonces, fíjense un poco la forma. Miren el caso de los cotizantes, o sea, aquel que está trabajando activamente, ¿no? El primer retiro fue relativamente focalizado, no aplicó a ellos. El segundo retiro tampoco aplicó a ellos. En el tercer retiro ya bajaron su fondo en 25%, siempre los trabajadores más jóvenes, ¿no? El cuarto retiro no aplicó. Para el quinto retiro, fíjense, el caso de los cotizantes trabajadores, las personas de 26 menos de 25, casi cero, prácticamente nada. Y las personas de 26 a 35 se quedaron con el 26% de lo que tenían antes. Es decir, esta generación, prácticamente 3/4 de su fondo, ¿no? Estos trabajos cotizantes se lo llevaron a liquidez, ¿no? Se lo llevaron a tiempo presente. ¿De acuerdo? El uso del dinero, pues, yo creo que es un tema sobre el cual no hay que actuar demasiado y yo no creo que haya que penalizar, ni sancionar, ni cómo se dice, ni hablar mal, ¿no? De por cómo usa la gente ese dinero. ¿De acuerdo? Porque acá la responsabilidad no es de la gente. La responsabilidad es del político. Las personas bien pueden encontrar satisfacción al corto plazo con ese dinero. Desde, como dice la norma, y si será verdad, pagar sus deudas, no todos lo hacen, cuando se ve la data. Desde, de repente, una enfermedad, algo que necesitas, o la persona que se compra un televisor gigantesco, ahora que Costa Rica ha clasificado al Mundial, ¿no? Nadie está para criticar. ¿De acuerdo? El problema es justamente que por eso existen los sistemas de pensiones, ¿no? Para ahorrarse, para evitar pensar con el sistema 2, como dice Kahneman y Tversky, ¿no? Y para eso están los políticos adultos, ¿no? Aquellos que deben ser responsables y evitar, ¿no? Que cualquier persona, nosotros, quiera, no veamos, desfallezcamos ante la inmensidad del dinero, ¿no? Muchas de estas personas no han tenido la cantidad que van a recibir. Pregúntele, ¿no? A muchas personas, 30% están haciendo su cuenta, ya están calculando, ¿no? O sea, para muchos será una cantidad que no han visto, ¿no? Entonces, eso es una mala política, eso es cruel. Eso es cruel con el futuro, ¿no? Entonces, ya les he visto cuál es la debilidad que existe. Acá los datos promedio, ¿no? Entonces, fíjense acá, ¿cuál era la jubilación a los 65 años antes? Esa es la primera línea que aparece acá. Para una persona que, antes de los retiros, ¿no? Normal, ¿no? Entonces, veamos dos casos, ¿no? Usted saque las pensiones, las tasas de reemplazo, eso está en tasa de reemplazo. Una tasa de reemplazo, como usted sabe, es la pensión, ¿no? Respecto a el promedio del salario en los últimos 10 años, ¿no? Un poco para tener una idea de qué tanto va a ser tu pensión respecto a tu último salario, ¿no? Entonces se calcula que para una persona que tenía 100% de cotización, un extremo, ¿no? Evidentemente, una persona que nunca le han despedido del trabajo, que nunca ha tenido un problema, que siempre ha pagado, ¿no? Eso se llama la densidad. Tenía una tasa de reemplazo del 78%. Es decir, respecto al promedio de su sueldo en los últimos 10 años, se llevaba como pensión casi el 80% de lo que ganaba antes. Una persona que, por el contrario, la mitad de su carrera hubiera estado inactivo, ¿no? Tendría el 50%. No, perdón, el 43%, ¿no? O sea, una persona, la mitad de su carrera, 43% de tasa de reemplazo, ¿no? Está la pensión promedio en soles, pero
Esto quizás no es muy relevante por la moneda. Pero fíjese los datos de tasa de reemplazo, ¿no? Para una persona que realizó retiros teniendo 30 años, su pensión, en el caso de total de densidad, bajó de 78 a 50%. La persona que ganó 43 bajó a 24. Si el retiro lo realizó a los 45 años, a 38, para decir una densidad de cotización a la mitad de carrera, 27%. Si realizó retiros a los 60 años, 26, 24. Entonces, el efecto es gordo, ¿no? De lo que ha sido el periodo de esos 5 retiros. Entonces, repito, ¿no? O sea, los daños pueden ser terribles. Yo no mediría el tema solamente con el 30%, ¿eh? Yo lo mediría con lo que significa abrir la compuerta, ¿no? Lo que significa esta dinámica que se puede generar a futuro. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Los portafolios, eso es importante también saber el impacto que esto puede tener para todos los costarricenses, ¿eh? No solamente para el que tiene pensión o tiene un ROP, ¿no? No para todos, ¿no? Y uno de los efectos que se puede generar es, dependiendo qué tan demandante, o sea, qué tan comprador es el ROP o el fondo de pensiones de los bonos del Tesoro de Costa Rica, en el caso de este bono de Tesoro del Perú, ¿no? De los bonos de Tesoro peruanos, las AFPs, ¿no? El sistema privado es el gran comprador, ¿no? Esto ha significado, pues, recomponer aceleradamente las carteras. Fíjense acá, tienen ustedes, en Perú hay 3 fondos, ¿no? Dependiendo del tipo de riesgo que tiene la persona, pues se invierte en algunos casos más en bono, en otros menos en bono. Acá está la primera, para los 3 grupos, siempre las primeras columnas corresponden al bono del Tesoro, ¿no? Antes de que empezaran los retiros, representaba 23%, bajó al 15% al quinto retiro, ¿no? El fondo 2 bajó de 23 a 17, ¿no? El fondo 3 invertía poco en bonos del Tesoro, ¿no? Esto ha tenido, pues, un impacto tremendo, ¿no? En lo que significa la participación de las AFPs en el fondo, ¿no? Esto significó una disminución de 40.000 millones al inicio de la pandemia hasta 18.000 millones, ¿no? 40.000 millones son más o menos 5% del PIB, ¿no? Eso es lo que había antes, ¿no? Ahora esto ha pasado a 3%, 2,5% del PIB. Esto tiene impactos financieros, ¿no? Al final, básicamente un 50% del incremento del riesgo de la tasa del bono peruano se ha debido, según cálculos del Banco Central de Reserva, directamente a estos retiros, a estos 5 retiros en el momento. Y me imagino que en Costa Rica también es igual que Perú, como cualquier parte del mundo, los bonos del Tesoro pues definen o son determinantes, ¿no?, de las tasas corporativas, ¿no? Las tasas corporativas son importantes porque se dirá, no, pues la empresa, no, la empresa sabe usted que se financia, ¿no?, en función a esa tasa de referencia que sirven los bonos, ¿no? Una tasa más alta significa menos inversión significa menos empleo, ¿no? Entonces, hay un impacto indirecto que se paga también como consecuencia de estas salidas a través de la economía. Y de hecho, acá hay una gráfica que es un trabajo con un compatriota suyo, con Edgar Robles, que hicimos en el 2020, ¿no? Es una gráfica que me lo he extraído de ahí, de la relación pues, que tienen los sistemas privados de pensiones con la actividad económica, ¿no? Tiene una serie de mecanismos, ¿no?, y de efectos multiplicadores, ¿no?, del sistema del ROP, ¿no?, no solamente sobre los beneficios pensionarios, ¿no?, sino a crecimiento económico, reducción de la pobreza a partir de mayor empleo, incremento del crecimiento potencial a través del mercado de capitales y la inversión a economía, en las tasas de las hipotecas bancarias, ¿no? En general trae un bienestar más allá de pensiones, ¿no? El contar con un componente de ahorro como el ROP en Costa Rica, ¿no? Y estos efectos han sido medidos en diferentes países, ¿no? Y lo que se encuentra es que el impacto en el crecimiento del Producto Bruto Interno por año, ¿no?, va desde un punto, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, o 0,3, como en el caso de Perú, ¿no? En uno de los estudios, algunos encuentran 0,5 por año, ¿no? O sea, piense usted un crecimiento típico de Costa Rica, ¿no? Si está creciendo hoy 3, 0,5, por ejemplo, si fuera la tasa de Perú, ¿no?, se lo debe al fondo de pensiones. O sea, impacta sobre el crecimiento potencial. Ahí están todos los datos de los estudios y están la referencia, ¿no?, de los diferentes estudios que se han tomado acá y que se plasman acá. Entonces,
tiene un efecto sobre toda la economía, no solamente es un tema de pensiones, es un efecto, como le señalo yo, de pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Entonces, tomamos como referencia que más o menos 0.5, 0.3 ha sido el crecimiento anual como consecuencia, o sea, 0.5 adicional, ¿no? Como crecimiento, como consecuencia del ahorro privado de pensiones. Si estos 6 retiros han sacado la mitad del fondo, pues se ha bajado el potencial mínimamente en 0.25, ¿no? Entonces, esto es menos empleo a futuro, menos inversión, menos prosperidad para el Perú. Y yo espero honestamente que este no sea el camino que siga Costa Rica. Acá al final hay algunas conclusiones, ¿no? Que quiero señalar, porque esto puede pasar, ¿no? O sea, lo que hemos visto es cuando llaman a los técnicos, ningún técnico le va a sustentar esto. Un técnico, una institución independiente, me refiero, ¿no? Reputada, ¿no? Como puede ser la superintendencia, como puede ser seguramente el Banco Central, o si usted trae cualquier organismo multilateral experto en pensiones, algún académico real experto en pensiones, nadie le va a recomendar. Pero los políticos, por lo menos en Perú y en Chile también, no hacen caso, ¿no? Tienen el poder de la palabra, el populismo, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado y hay que informar mucho a la gente de esto, ¿no? Del hambre que se puede venir hacia el futuro, ¿no? Acá hay un resumen de la salida, ¿no? Y el sexto retiro, como le digo, va a implicar 6 millones que se queden sin pensión, ¿no? Que se queden sin nada, sin fondo de pensión, ¿no? Es importante el efecto, ¿no? Que se genera sobre las generaciones, sobre todo los más jóvenes, son los que se van a llevar prácticamente su fondo rápidamente, ¿no? Entonces, tener cuidado de lo que significa recomponer el sistema futuro, el impacto sobre los bonos de tesoro y este efecto ampliado que tiene sobre el sistema financiero, sobre el costo de las hipotecas, sobre las inversiones de las empresas, sobre la posibilidad de si hay menos inversión, menos crecimiento que se puede generar en el país, ¿no? Y en general, ¿no? Es importante tener en cuenta que esto es como una droga, ¿no? Para los políticos y para la gente, ¿no? Abrir la compuerta es súper, súper peligroso, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo, sobre todo nosotros, los técnicos, ¿no? De tratar de explicar muy transparente, de manera muy clara, ¿no? Si tuviera llevar como lección, ¿no? Es que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? El lenguaje, la forma como se le debe explicar a la población la consecuencia de estos problemas, ¿no? Se tiene que buscar lenguaje muy fácil, ¿no? Porque para el político es súper fácil, ¿no? Dinero hoy, vas a comer más hoy, es rapidísimo el tema, ¿no? Explicar el tema de pensiones y hablar de largo plazo complica, ¿no? O sea, nos coloca en desventaja, ¿no? Por más argumentos técnicos. Entonces tenemos que hacer mucha fuerza para tratar que sea el sistema, no el sistema, el técnico, sino que sea el sistema técnico, ¿no? Que está en nuestra mente, ¿no? El que aborde realmente los temas y que dé vuelta a estos mensajes, ¿no? Y que sobre todo en situaciones de incertidumbre suelen ser aprovechados por los políticos. Y eso es todo y agradezco su atención. Dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, David, por esta interesantísima presentación. Les recuerdo que, por favor, si tienen preguntas, comentarios para los panelistas, las envíen al chat o a la sección de preguntas y comentarios del Zoom. Le cedo ahora la palabra a doña Rocío Aguilar. Adelante, Rocío. Muy buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial para la Academia de Centroamérica, quien está tomando sobre esta materia realmente la posibilidad de que escuchemos todos, como decía al inicio, no solo los argumentos a favor, sino en un próximo webinar los argumentos que puedan haber en contra. Pero realmente don David nos ha dado un extraordinario panorama acerca de la realidad de los sistemas de pensión y el impacto, como usted decía, de abrir la puerta. En el año 2020 hicimos un esfuerzo extraordinario para que la puerta no se abriera en medio de la pandemia. Y me parece que es nuestra responsabilidad ahora, por esta vejez digna, por las generaciones futuras,
proteger realmente nuestro sistema de pensiones de decisiones fáciles de algunos políticos. Recordemos que en Costa Rica el ROP es parte de un sistema nacional de pensiones, es un complemento a la pensión, es la reforma social quizás más importante del presente siglo, como se ha mencionado, y lo que buscaba fundamentalmente era contribuir a que el costarricense pudiese tener una tasa de reemplazo del 60%, que el régimen básico ya no iba a poder alcanzar, por haber precisamente pospuesto muchos años decisiones respecto a la cuantía y la edad de pensión. Hoy día esa extraordinaria reforma hace que el país tenga un ahorro en el ROP de 9 billones de colones, que representa el 25% del Producto Interno Bruto. Es un régimen en proceso de maduración, al cual pensar en este retiro del 30% borraría el esfuerzo de aproximadamente 7 años del país para alcanzarlo. Equivaldría al 7,5% del Producto Interno Bruto, que como pretende este proyecto, ustedes se pueden imaginar los impactos que esto generaría en nuestro mercado. Es importante, por supuesto, puede uno llegar a los números más finos, pero este proyecto lo que hace es que impacta a todos los afiliados, en mayor medida aquellos de ingresos bajos, que son incluso el grupo para los cuales una pensión representa la posibilidad de tener más o menos una vejez digna, pero también va a impactar a los próximos a pensionarse, a las mujeres y a aquellos que ya tienen una baja densidad de cotización, porque como explicaba David, no todos tenemos la oportunidad de trabajar todos los años. La informalidad, trabajos temporales, épocas de bajo crecimiento económico, de alto desempleo, impactan de manera importante la densidad de cotización. Para compensar, si alguien quisiera compensar ese impacto en su pensión, debería, por ejemplo, en el caso de los hombres, pensar en seguir dentro del mercado laboral hasta los 70 años y en el caso de las mujeres hasta los 72 años, para aquellos que quisieran, después de una decisión que tendría este desastroso impacto, poder mantener el mismo nivel de pensión. Una decisión en esta línea vendría a generar realmente el desbalance de todo el sistema y obligaría al régimen básico de IBM, sin comentar tal vez de los otros, a tomar decisiones mucho más fuertes. Ustedes recordarán que recientemente se hizo un ajuste que apenas permite que por cada 3 colones que se paga esté financiado menos de 2 colones. Eso es hoy día la situación real del IBM. Y aquí lo que haríamos es recrudecer el problema. La crisis de la pandemia ya está impactando y ya impactó la densidad de cotización en el ROP y en general en IBM. La interrupción de la jornada, la reducción de la jornada o la pérdida del empleo ha hecho que en muchos casos más de 12 meses de contribución se hayan perdido. Y a estos 12 meses de contribución es como arrancarle de cuajo 7 años adicionales. Hoy día tenemos 2.8 millones de cuentas y la mitad no logró hacer un aporte durante el último año. Este retiro propuesto del 30% es quizás más severo que el impacto que la pandemia ya generó al ROP en materia de densidad de cotización. Y lo peor de todo es que, como decía don David, abrir esta puerta frente a otras crisis que vamos posiblemente a tener hacia adelante. Es más, la triple crisis que hoy día
tenemos por los conflictos geopolíticos, contenedores, la pandemia que no ha terminado, lo único que va a hacer es tener mayor impacto desfavorable. Tenemos que tener en cuenta que de todos los afiliados que hoy día están en el ROP, un 50% apenas acumula 3.2 millones de colones. En una cifra muy general, si uno pensara en la magia de retirarle a ese ahorro un 30% versus recordemos que este proyecto lo que pretende es pagar deudas, versus el nivel de endeudamiento de los costarricenses, que no tengo duda que Danilo nos va a profundizar más. Pero bajo ese caso hipotético de ese retiro del 30% para ese grupo que acumula 3.2 millones de colones, lo más lamentable es que además de destruir su pensión futura, apenas le alcanzaría para 2 meses de intereses de la deuda promedio de los costarricenses en el sistema financiero nacional. Esto no incluye las deudas fuera del sistema financiero nacional, o quizás apenas para pagar el 20% de su tarjeta, o en algunos casos para cubrir 1.4 meses de intereses de la deuda promedio en vivienda, que en el caso nuestro es del orden de 33 millones de colones. Pero pensémoslo en términos de esas poblaciones con ingresos más bajos, a los cuales la pensión realmente se convierte en su única posibilidad de vida hacia adelante. Para una pensión nuestra, incluyendo el monto mínimo de IBM, que son 300,000 colones, más lo que podría ser la pensión complementaria del ROP, estaríamos hablando de 380,000 colones. Si viéramos solo la parte del ROP, hoy día para un pensionado que recibe, o para un pensionado más bien que recibe ese monto del ROP, puede cubrir el equivalente a 1.2 veces la canasta básica, antes de una reforma en este sentido. Si se retira ese 30%, solo por el impacto en el ROP, pasaría apenas a cubrir el 80% de la canasta básica. Y aquí me parece que es importante poder trasladarle a todos, incluso a aquellos que ven con excelentes ojos la posibilidad de que le retiren el ROP, que lo que estamos haciendo realmente es, no le resolvemos el problema a la gente en el corto plazo. Me encanta esa frase de pan y hambre. Y además estamos realmente dificultando el futuro de esta gente. Hay, por supuesto, mucho más efectos indirectos de esto. Un riesgo inflacionario en momentos en donde el mundo entero y el país en particular está tratando de enfrentar el incremento en la inflación y que, por supuesto, ustedes saben por dónde vienen las medidas que se están tomando. Pero además, el impacto de liquidar inversiones por el orden del 7,5% del Producto Interno Bruto, y recordemos que el sistema de pensiones más o menos financia, o de la deuda del gobierno en el sector, en el país, en el mercado nacional, como el 50% es financiada por pensiones, así que ahí podemos imaginar algunos otros efectos catastróficos. Pero la pérdida no es solo para el que retiró los recursos, la pérdida es para todo el sistema, en el valor de las inversiones de todos aquellos que quedan, digamos, incluso en el 60% de lo que dejó de su ahorro acumulado. Así que creo que estos son realmente mensajes importantes que debemos empezar a generar, porque es muy fácil tomar una decisión donde aparentemente se le ayuda a una población y a un sistema que hoy día ya de por sí tiene, como ustedes lo conocen, nuestro sistema de pensiones, desafíos en sostenibilidad, un déficit actuarial del régimen básico del cual hay que seguir trabajando para cerrarlo y que no va a ser fácil porque las decisiones
para poder ir cerrando ese déficit son decisiones que van a tener un alto costo, o sea, un alto costo para las finanzas públicas, un alto costo para la sociedad. Pero tenemos un problema más serio en materia de cobertura. Hoy aproximadamente la mitad de las personas en vejez carecen de una pensión, ni siquiera una pensión del régimen no contributivo, y por supuesto problemas de suficiencia. Así que muchísimas gracias, David. Creo que todos estamos apuntados en esa misma dirección. El reto, me parece, es poder transmitir a la clase política las implicaciones que tendría realmente para la pobreza, porque precisamente buena parte de nuestra pobreza en vejez es personas que carecen de una pensión. Y quizás como un aporte que pueda hacer la misma academia, pensar en cómo diseñar medidas de carácter paliativo, no usando el ahorro de las personas, no extrayendo del ahorro para una pensión, sino otro tipo de medidas que puedan pues paliar efectos, que es los que se pretende paliar cuando se habla de un retiro del 30% del fondo. Este proyecto no resuelve ningún problema, sino que nos hace más graves los problemas que ya tenemos en el Sistema Nacional de Pensiones. Nuestro Sistema Nacional de Pensiones, como ocurre en Perú y en el resto del mundo, está afectado por los problemas demográficos, como la situación demográfica, como mencionaba David. Un sistema que cuando nació teníamos, no sé, casi 30 trabajadores activos por cada pensionado, y estaremos en el año 50 con menos de 2 trabajadores activos por pensionado. Un país que ha tenido éxito, y por supuesto los costarricenses vivimos más, pero también esos años adicionales hay que buscarles cómo financiarlo. Creo que deberíamos orientar las discusiones a qué medidas podrían ayudar a la población, como fue el bono proteger en el año 2021, o bien cuáles son más bien las medidas que requieren nuestro sistema de pensiones para que en el mediano y largo plazo pueda contar con las características de suficiencia, de sostenibilidad y sobre todo la de cobertura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío, por estos comentarios. Pasamos ahora a escuchar los comentarios de don Danilo Montero. Adelante, Danilo. Gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos los que nos acompañan y al doctor Tuesta, un saludo cordial. Obviamente los comentarios que voy a emitir son de mi propia cosecha, pero desde luego que no podemos perder de vista que al final de cuentas el consumidor financiero, entidad en la que participo, no es un consumidor solo de deuda, ¿verdad? Es un consumidor de inversiones, de seguros y de pensiones, desde luego. Entonces, nos tiene que interesar el consumidor, no solo el consumidor de hoy, sino el consumidor del futuro. El futuro puede ser 6 meses o puede ser 6 años o 3 o 4 décadas. Entonces, lo que estamos conversando ahorita no solo tiene que ver con la capacidad de consumo y de ahorro y de endeudamiento de las personas de hoy, sino también en el futuro. ¿Verdad? Que entonces, esta discusión que estamos teniendo es de interés también para la Oficina del Consumidor Financiero, porque puede tener impacto en el tiempo, puede tener impactos positivos y negativos sobre el bienestar del consumidor financiero, ¿verdad? Que entonces esto de alguna forma legitima también la participación en su momento en esta discusión de la Oficina del Consumidor Financiero. Yo voy a tratar de, no voy a reiterar ya los elementos que Rocío mencionó, que me parecen tremendamente válidos y alarmantes. Más bien voy a tratar de enfocarlo de una perspectiva más de economista, ¿verdad? Y es un poco desde la perspectiva de la formulación de política pública, ¿verdad? Estoy partiendo
de un supuesto, espero que no sea heroico, y es que la distribución del 30% se vea como un esfuerzo de política pública. Porque si no fuera así, ya de entrada tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, uno a lo mejor comenzaría a pensar de que entonces, si no es un esfuerzo de política pública, ¿qué es, verdad? Y me preocuparía que sea lo que mencionó don David, y es una travesura de los políticos. Y ya sabemos los costos que pueden tener a veces las travesuras de los políticos, ¿verdad? Para empezar, desde luego, el tema de pensiones, por lo que he visto, y lo veo ahora más claro que estoy más cerca de la pensión, es que es un tema que desata pasiones de mis hijos que están muy jóvenes y en mis amigos de infancia. Ahí nos alegra muchísimo que el proyecto utiliza buena parte de las cifras que generó la oficina en un estudio que hicimos de la encuesta nacional de endeudamiento, hicimos a nivel nacional en octubre de 2020, pero nos inquieta un poquito el uso de la información. Desde luego uno puede siempre torturar a los números hasta que digan la verdad, ¿verdad? Y entonces, a veces eso es delicado, ¿verdad? Entonces, ahí la encuesta dejó claro que 7 de cada 10 costarricenses tiene deudas, pero nunca dijimos que estén sobreendeudados. Ya tenemos deudas porque a lo mejor debemos alguna plancha ahí en la tienda comercial, alguna casa que tenemos o lo que sea, pero no hemos dicho que 7 de cada 10 estén sobreendeudados. Alguna deuda tenemos. Entonces, ahí comienza una pequeña problemática de interpretación de las cifras. El estudio evaluó que midió el endeudamiento en términos de el compromiso que la gente tiene de sus ingresos. Y el compromiso modal que encontramos a nivel nacional anda por el orden del 30-32%, lo cual se alinea bastante bien con los estándares internacionales. Claro, el promedio es del 52%. Entonces, claro, ahí lo que uno comienza a entender es que la curva está jalada para un lado, hay una cola de personas, de compatriotas, que pueden dar más o menos en el orden de un 20% de ciudadanos que tienen compromisos de su endeudamiento que están por encima del 60%, del 100% y en algunos casos del 200%, o sea, no alcanzan. Entonces, ahí, si bien es cierto, se puede hablar de que hay endeudamiento normal, el sobreendeudamiento pareciera que es para el cual se dirige el proyecto, es una problemática de un 20% de la población. Entonces, ahí la formulación de la política pública se nos comienza a enredar un poquito. Con las mismas cifras mencionadas, la distribución entonces parcial del ROP como una política pública sería poco eficiente, posiblemente, ¿verdad? Es probable que se reduzca aún más el bienestar colectivo, un poco en línea con lo que Rocío mencionó y desde luego ya lo que don David nos ejemplificó con la experiencia de Perú, y es que con base en la misma encuesta que hicimos, es distribuir en forma generalizada entonces el ROP, porque sería deseable que fuera focalizado como se vio David, pero posiblemente, por lo menos como está redactado el proyecto, todos los que estamos endeudadillos o los que están muy endeudados o los que no tienen deudas podrían acceder al ROP. Y entonces distribuir en forma generalizada, no hacerlo en forma focalizada, podría ser más o menos el equivalente de que como tenemos una parte de población con hambre, repartámosle diarios a todos, porque es muy difícil identificar a los que tienen hambre, ¿verdad? Pero entonces, claro, claramente esa política pública no sería muy eficiente. Es más, posiblemente sería una política pública muy cara. Deberíamos partir entonces primero de identificar quiénes tienen hambre, quiénes están sobreendeudados. Y eso comienza a ser entonces un poquito más complicada todavía esa política pública. Siendo así, y a partir de los datos de la encuesta, y posiblemente siguiendo la línea de lo que don David ya nos adelantó de Perú y Chile, lo que muchos, ojalá, harían es ahorrarlo. Es más, probablemente con solo lo que ya David nos mencionó, los efectos que puede tener la valoración de instrumentos, y Rocío ya nos ejemplificó el caso concreto de Costa Rica, hasta yo sacaría mi fondo
hasta yo sacaré mi fondo, porque yo me voy a tener que comer parte de las pérdidas que me van a generar mis estimados compatriotas que deciden sacar, y eso es una profecía que se autocumple, ¿verdad? Entonces nos vamos a encargar todos de sacar toda la plata, porque algunos porque quieren y otros porque debemos, porque si no nos van a trasladar el dolor de panza por unos que se comieron la piña. Ahora, aquí me preocupa un tema, y es que podrían haber algunos efectos redistributivos del ingreso. Y es que los que nos dejemos, los que aceptemos sacar el 30% del ROP, estaríamos comiendo desde ahora una parte de dinero de las personas que en el futuro no van a tener con qué vivir, y a lo mejor entonces a los chiquillos del futuro, a los chiquillos de hoy que van a ser viejos en el futuro, habrá que cobrarles impuestos, porque si no vamos a tener un contingente de indigentes. Entonces vamos a tener un efecto redistributivo en el futuro. Entonces ese costo de esta política pública habría que verlo no en lo de hoy, que obviamente los políticos del futuro no van a ser los mismos de hoy, ya don David nos lo adelantó, ¿verdad? Cuando los busquemos en el futuro no van a estar. Esperemos que estén saludables, pero no los vamos a encontrar. Una opción más realista posiblemente es que en promedio no todos estamos endeudados, lo que simplemente vamos a hacer es dedicarlo a consumo. El dinero es fungible. Y entonces yo voy a ir a mi operador de pensiones y les digo, sí, vieran que pobrecito, yo estoy muy endeudado y necesito esa plata. En realidad lo que hacer es comprar tal vez de un televisor, porque no me interesa mucho el fútbol, pero sí lo voy a hacer con alguna connotación inconsciente, pero con una notación de sacrificio futuro, y entonces mi capacidad de acumulación en el futuro y mi capacidad de compra en el futuro va a no solo afectarme a mí, sino que en la medida que lo convierto en consumo, va a incidir en la inflación probablemente actual, haciendo que mi capacidad de compra de hoy, yo mismo la estoy afectando, porque yo mismo voy a estimular la inflación. Entonces, le encuentro otro problemilla adicional a ese esfuerzo de política pública, ¿verdad? Ahora, la problemática fundamental del consumidor financiero en el largo plazo es sencilla. Ya don David nos lo adelantó. Y surge de una buena noticia. Vamos a vivir más años, vamos a sobrevivir más años. Mientras estemos en la fuerza laboral, generamos con qué comer. Pero una vez que salimos, se reduce la generación de ingresos. Aún si nos mantenemos más o menos capaces mental y físicamente, ¿verdad? Y esto pasa aquí en Perú, en Chile y en España, ¿verdad? En la medida que la acumulación en el ROP sea menor, entonces la acumulación de la capacidad de una mejor pensión se reduce, y si las personas están viviendo más años, una vez que se retiren, la esperanza de vida, como ha aumentado, esa es la buena noticia, habrá que hacer rendir por más tiempo el monto acumulado. Simplemente no me imagino las cifras que don David presentó de estos muchachillos de ahora de 35, 36 años con cero acumulación, y cómo sobreviviendo hasta los 85, 90, 95 años. Está bien, no estoy tan optimista de vivir 115 años, pero que van a vivir hasta 85, en promedio van a vivir hasta los 85. Entonces, no me queda claro cómo esta política pública va a ayudar en ese sentido. Ahora, tratando de ofrecer salidas, soluciones, uno puede desde luego explorar puntos intermedios, ¿verdad? O podemos ponerlos tan creativos como los políticos, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, repartamos el 50% o 60% a los que tienen mucha deuda y solo 10% a los que tenemos menos. Eso nos llevaría entonces a un diseño política muy peculiar, ¿verdad? Muy curioso, ¿verdad? Muy entretenido, pero curioso, ¿verdad? ¿Cómo les llegamos a unos y otros? ¿Dónde están? ¿Cómo les llegamos? ¿Verdad? Vamos a pedirles declaraciones juradas. Si está más o menos endeudado, pero al día, igual les damos el ROP, porque pueden estar endeudados, pero están al día. No sé si van a tener derecho. Si está poco endeudado, pero sin trabajo, ¿les damos o no les damos el ROP? Y si las deudas son con tiendas comerciales, como aparentemente el proyecto permite, o si son prestamistas privados, de estos gota a gota que llaman, también en esos casos les vamos a permitir. Como siempre, y un poco sin querer queriendo, David lo sugirió, el diablo siempre está ahí en los detalles. Queda desde luego un tema operativo que no es menor, y es que si se aprueba la devolución,
cómo se reparten esos bienes, ¿verdad? ¿A qué acreedores primero y a quiénes después? ¿Primero las deudas más caras? ¿O las más grandes? ¿O las más morosas? Ya Rocío nos adelantó de que pareciera que la cobija no alcanza. Pero está bien, no alcanza, pero entonces, peor aún, el problema de la cucarachita mandinga es peor todavía, ¿verdad? ¿A dónde destino ese poquitico que me dieron, verdad? Y si tenemos algunas cuentas en cobro judicial, ¿qué hacemos con esas cobro judicial? Deberíamos premiar a esas que están en cobro judicial. Puede ser que para los montos pequeños de ROP resulte tremendamente caro el proceso, ya no solo con el ejercicio que Rocío nos mencionó. Podríamos decir, no, simplifiquemos la política, dejémoslo en manos del deudor, démosle la plata y que él escoja en qué paga. Ya don David nos sugirió que en Latinoamérica, después de todo, nos parecemos mucho. Muy probablemente caigamos en cuenta de que sí, en realidad esta plata no alcanza más que para un televisor. Mejor compremos el televisor. Y ahí hay otros par de detallillos de problema en el diseño de esta política pública, y es que si el mercado no puede absorber las ventas de esos bonos, el Banco Central estaría autorizado al uso del parte del encaje para comprar esos valores, lo que supondría un paso en la vía contraria de lo que pareciera que está haciendo correctamente el Banco Central, y es recoger liquidez. Y entonces aquí uno diría, caramba, pero entonces esta política pública va al revés, va como al revés, y va a hacer que el Banco Central tenga que hacer un esfuerzo mucho mayor todavía, y eso sabemos que entonces encarece aún más la política que estábamos tratando de implementar. Entonces, en resumen, es una propuesta que se presenta como estamos suponiendo, como un esfuerzo de política pública, pero cuyos beneficios yo no los veo muy evidentes, sinceramente. Y me parece que además poco controlables, mientras que sus costos operativos y eventualmente redistributivos cuestionan su eficiencia. Posiblemente la solución debiéramos buscarla un esfuerzo mucho más elaborado, pero podría ser que el caldo nos salga bastante más caro que los huevos. Muchísimas gracias a la Academia por la invitación, y espero que este tema sea ampliamente discutido, porque estamos hablando sobre el futuro, no sobre hoy. Muchas gracias, Danilo. Hay varias preguntas que sugeriría que hiciéramos lo siguiente, dado el tiempo. Voy a leerlas, ¿verdad? Las que tenemos hasta ahora. Y en el mismo orden en que les fui dando la pregunta, les voy a ceder la palabra para que ustedes se sientan libres de expresar lo que deseen en cada una de ellas. Ok. Hay una primera pregunta en el chat. Voy a leer primero las del chat y después iría a las de preguntas y observaciones. Dice, esta pregunta es para el doctor David Tuesta. ¿Qué medidas reactivas recomienda usted de acuerdo a las utilizadas en Perú que puedan ser prácticas para usarse en Costa Rica? Pregunta para doña Rocío. ¿Qué acciones debería darse desde el gobierno o la Caja Costarricense del Seguro Social para promover una disminución del trabajo informal y lograr que estas personas pasen a la formalidad y aumentar entonces el ahorro en los pilares 1 y 2 del régimen de pensión? Bueno, dice, la propuesta incluso plantea aquí una persona podría promover el endeudamiento entre quienes no tienen deudas por temor de quedarse fuera del beneficio, aunque no se comparte el argumento del fondo. De fondo, la gente se podría endeudar para poder obtener al menos los recursos ahora, dado que el colapso que se estima el sistema podría provocar a futuro. Y por último, otro comentario es, además del impacto en las pensiones futuras, podría darse un impacto en los portafolios de inversión, de evaluación de los títulos, materialización de pérdidas por liquidación de títulos anticipada. Y finalmente, ¿qué opinan si el retiro del ROP se destine a pago o amortización de hipotecas? Ese sería un primer grupo. Si quiere, veamos ese y después hacemos la ronda de las preguntas que hay en la ventana de preguntas. Adelante, David. Muchas gracias, Ricardo. A ver,
medidas reactivas, es decir, ¿cómo reaccionamos ante esto? Las experiencias, en todo caso, desde Perú y desde Chile han sido malas, ¿no? Digamos, respecto a cómo contener esta vorágine populista, ¿no? En algún momento, digamos, las reacciones siempre fueron a tratar de minimizar o focalizar, ¿no?, las medidas originalmente presentadas en los proyectos legislativos, ¿no? Pero nunca prosperaban, ¿no? Siempre la mayor propuesta siempre es la más popular, ¿no? La presión, además, que existe a través de redes sociales o de movimientos de aportantes, asociaciones, etcétera. Por lo menos en el caso peruano fueron muy activos, ¿no? Muy activos y tenían, o sea, una vez que se anuncia esto, tienen también al legislador, al diputado, ¿no? Lo tienen acogotado, ¿no? Detrás de que tiene que sacar eso que ha prometido, ¿no? Entonces, es bien, bien compleja esta dinámica o sea, una vez que se lanza el tema. A ver, lo que sugeriría es, si el tema es, en este caso, se ha focalizado el tema del endeudamiento, yo creo que lo que sí puede ser importante es una anticipación, una reacción por parte de algún tipo de política conjunta entre el gobierno, Banco Central, Superintendencia de Banca, en este caso estamos hablando de deudas bancarias, ¿no? También de repente la Superintendencia de Pensiones, también el consumidor financiero, ¿no? Y tratar de buscar alguna política diferente, ¿no? Focalizada otra vez, viendo de repente cómo viendo la experiencia internacional, cómo se han tratado situaciones de alto endeudamiento. Habría que también matizar qué significa ese alto endeudamiento, qué tanto se distancia esto estructuralmente de otras situaciones que ha habido Costa Rica, ¿no? Si es realmente un problema social que requiere algún tipo de atención particular y si existe la política adecuada, ¿de acuerdo? Pero yo creo que esa sería, de alguna manera, una posición quizá más activa desde el ámbito ejecutivo e institucional, ¿no? Dado que dice que este es el problema, primero evidenciemos este problema del endeudamiento y luego busquemos cuáles son las políticas adecuadas, en todo caso, para atender ese punto particular, siempre en aras de mantener, pues, la estabilidad económica, la estabilidad de mercado y evitar los incentivos perversos, ¿no? Quizás eso, ¿no? Poner esa otra alternativa de qué hacer en vez de tirar de los fondos, ¿no? Habría que evaluar también probablemente los temas de sostenibilidad fiscal, ¿no? A ver si existen algún tipo de transferencias públicas que se puedan utilizar parcialmente, ¿no? Para apoyar a estos segmentos, digamos, que podrían ser los más vulnerables, ¿no? Dentro digamos, de si se encuentra evidencia del daño que se está generando, ¿no? Pero eso podría de alguna manera funcionar. Yo no iría por el lado de vamos a focalizar la medida, ¿no? Porque así salga 10% del fondo, así se quede en que solamente se retire el 5%, créame que se abrió la puerta, ¿no? O sea, en Perú ya les mostré, empezó chiquitito, ¿no? Y no ha parado no sabemos si ha parado, hasta el día de hoy, mejor dicho, hemos llegado hasta que la mitad de todos los activos acumulados han salido. Y ya está abierto, ¿no? Entonces, iría con una política alternativa distinta, y habría que demostrar, pues, su superioridad, ¿no? Pero igual la batalla es difícil, ¿no? Desde ese punto de vista. Gracias, David. Rocío. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de contestar varias de estas. Uno de los temas complejos de nuestro Sistema Nacional de Pensiones es que está amarrado a la planilla. Y entonces solo aquellos que son trabajadores están hoy día aportando, sea para IBM o para el ROP. Y además, el costo de la formalidad, no solo las transformaciones del mercado laboral que han llevado realmente a cambios muy profundos, sino el costo de la formalidad, y sobre eso hay varios estudios,
ha impactado en una buena medida la cantidad de afiliados a estos sistemas. Y desgraciadamente, algunas de las soluciones que se han tomado para reducir el déficit actuarial han sido precisamente aumentar las cuotas. Entonces, el aumento de cuotas nos ha llevado a una mayor informalidad. Y de ese círculo vicioso es donde tenemos que empezar a salir, ya sea buscando otras fuentes de financiamiento para el sistema de pensiones, o bien buscando cómo invitamos a más gente a formalizarse, lo cual va a derivar necesariamente en una reducción de esos costos. La otra posibilidad, que es un poco de lo que hemos estado conversando desde la superintendencia, es pensar en una pensión básica universal, donde no necesariamente esa pensión mínima en vejez esté dependiendo de las contribuciones de carácter salarial. Esto es una importante discusión que debería ya el país estar teniendo, por supuesto, porque nos va a tomar varios años, no solo definir la ruta, sino las siguientes acciones. En el tema de algunas de las preguntas de si es para pagar o no hipotecas, bueno, coincido en que la forma en que además está estructurado el proyecto tiene todos estos problemas de carácter operativo y posiblemente va a hacer que las personas incluso piensen en endeudarse más. Y yo más bien creo que aquí lo que hay, y un poco creo que David lo mencionaba también, es cómo ¿qué podemos hacer hoy diferente? ¿Cómo aprovechar los recursos de los fondos de pensiones para poder utilizar ese ahorro, para poder generar incluso un mercado hipotecario en mejores condiciones que las que hoy día tenemos? Porque parte de la problemática adicional que tiene la gente no solo es el endeudamiento, sino básicamente la moneda en que está endeudada. Entonces creo que aquí hay que empezar a pasar a un segundo plano de soluciones, porque uno podría simplemente atacar el proyecto, lo cual encontramos muchísimos argumentos, pero realmente cómo contribuir a la solución del problema me parece que es algo en lo cual debemos pensar. En la mayoría de los temas o seminarios que abordan los asuntos de pensión, hoy día se está tocando además la necesidad de generar mecanismos de ahorro automáticos, como digo, no necesariamente anclados a la planilla, sobre todo para trabajadores que sean de carácter informal, y me parece que el país tiene las condiciones y la infraestructura para hacerlo, porque lamentablemente este tema difícilmente logra uno que la gente llegue a acumular ahorro para la vejez. David nos hacía una muy buena explicación del tema de carácter conductual. Pero fundamentalmente hay que pensar ya no solo en el ROP, no solo en esta situación de deuda, sino lo que hay que pensar es en las siguientes reformas de nuestro Sistema Nacional de Pensiones, que como dije, cada vez con las transformaciones del mercado laboral es algo que va a ser más complejo. El tema de pensión básica universal es una, digamos, una buena medida. También debemos, en el caso de las pensiones, pasar al concepto de fondos generacionales, que son otro de los temas que se están considerando. Pero me parece que lo que deberíamos es pues, aprovechar el momento para poder transmitirle también a esa clase política que en lugar de estar hablando de proyectos que destruyan la posibilidad de las personas de una pensión digna, al contrario, fortalezcan las pensiones del futuro. Gracias, Rocío. Danilo. Me parece que pensando un poco en soluciones, hay tres aspectos muy puntuales que rescataría un poco a partir de ese surtido de preguntas. Digamos que el proyecto de ley tiene una tremenda virtud, y es que nos está obligando a pensar lo que queremos hacer, quiénes somos, qué queremos ser. Surge ahí por ahí, vi una de las preguntas, me parece que va y viene con mucha frecuencia, y es cómo hacemos para que los fondos de pensiones financien obra pública. O sea, conceptualmente tiene todo el sentido.
Yo tengo también, comparto ese oscuro pasado de ser regulador y no me arrepiento, ¿verdad? Fue un aprendizaje extraordinario y lo que pasa es que las operadoras de pensiones jamás se debieran agarrar esos fondos y comenzar a meterlos en vagonetas llenas de material o en excavadoras. No, 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 no. O sea, los fondos de pensiones están para invertir en valores que financian de alguna forma obra pública. Y esa obra pública tiene riesgos. Y entonces, venir y decir que ya deberíamos lograr que los fondos de pensiones inviertan en obra pública, sí, conceptualmente sí, es válido, pero ¿cómo hacemos para que compren instrumentos representativos de esquemas de financiamiento de obra pública? Y entonces eso nos lleva a una problemática que ya Rocío conoce muy bien, ¿verdad? Y es desde el aparato estatal planificando obras, supervisando obras, controlando proyectos, y eso nos pasa también por la existencia del mercado de capitales y la existencia de ahorrantes y la existencia de formadores de precios, etcétera, etcétera. Entonces, las operadoras de pensiones no debieran jamás estar destinadas a meter plata en un hoyo del cual no sabemos si va a salir. De manera que entonces, cuando planteamos la pregunta de financiar obra pública, sí, pero estamos hablando de una tarea muy, muy importante y muy compleja. En segundo lugar, no debiéramos subestimar la mención que hizo David de los sesgos cognitivos. Aquí en la oficina del consumidor financiero, no vieran con qué frecuencia uno se da cuenta que las personas que no tienen con problemas de tarjeta de crédito, todo comenzó, prácticamente el 99% de los casos, comenzó con un gastillo de $100. O sea, comenzó casi de una manera muy inocente. Y a la vuelta del tiempo se convirtió en un problema de $5,000, $10,000 o más. Eso me recuerda a la advertencia que ya David nos ha hecho un par de veces, ¿verdad? De que podemos comenzar a hacer un primer retiro, pero como lo hicimos y funcionó bien, nos parece, hacemos un segundo y ya después nadie sabe cómo va a terminar la fiesta. ¿Verdad? Que entonces el tema psicológico de los consumidores no es un tema menor. Los economistas, y don Ricardo no me deja mentir, nos resulta muy fácil en nuestros modelos suponer la racionalidad del consumidor. Pero eso lo que nos ahorra es tiempo. Eso es todo lo que nos ahorra tiempo. Pero el consumidor es bastante más sofisticado y más complejo que lo que los modelos permiten. Y otra virtud del proyecto es que nos recuerda la urgente necesidad de educarnos en materia de pensiones. Ahora de repente estamos viendo en los últimos días ahí gurús que ojalá que hayan seguido esta presentación de David, y entonces comienzan a explicar por qué una inversión salió mal o comienzan a explicar por qué de repente tenemos en el portafolio de tal tipo de inversiones. Bueno, esos gurús son peligrosos en esta conversación y habría que verlos con algún cuidado y comenzar por educarlos, ¿verdad? Que asegurarnos de que entiendan cómo se gestiona un portafolio, cómo funcionan los mercados de valores locales y externos, las dimensiones del riesgo, las metodologías de valoración, cómo se mide el desempeño. Ahora de repente veo gurús que miden el desempeño de un portafolio de 30 años con lo que pasó en un mes o 2 meses. Y entonces es una ayuda en esta discusión. Y entonces nuestro temor en la oficina es que argumentos falaces puedan estimular a esta travesura de repartir 5, 10 o 20%, como ya nos alertó David. Gracias, Danilo. Nos quedan unos minutos, así es que voy a leer algunas otras preguntas y hacemos otra ronda con ustedes tres y ahí concluiríamos para respetar el tiempo que asignamos al evento. Ya una de esas preguntas tenía que ver con el tema de la utilización de fondos para infraestructura, si es que Danilo la abordó, le agradezco a Danilo en eso. Bueno, otra pregunta dice, ¿solo Perú y Chile han continuado con estos retiros o hay más países en América Latina y en el mundo? ¿Cuál es la opinión del doctor Tuesta sobre la utilización de los fondos de pensiones para invertir en obra pública? Si bien ya Danilo habló sobre ello, sería importante escucharte, David, ¿qué tenés que decirnos?
Hay otras dos observaciones. Dice, si los retiros anticipados son tan negativos para la pensión futura de los cotizantes, ¿por qué se consideró en el panorama un retiro de un 30%? Se ha oído que hay un escenario de desesperanza sobre si se podrá o no retirar el ROP en la edad de pensión. ¿Qué se le podría decir a los costarricenses para que miren con buenos ojos la gestión que se les da a sus cotizaciones? Y por último, se dice, ¿a cuánto asciende el monto de un 30% del retiro del ROP en el país? Creo que Rocío lo señaló, pero si pudieras volverlo a repetir. ¿Y cómo están constituidas las inversiones de las operadoras en términos de determinar si tienen capacidad para fondear ese retiro en un corto plazo? ¿Cómo impacta y en qué monto este retiro al rendimiento que de por sí actualmente es negativo? Hay otra pregunta, ya que estamos cerrando la ronda de preguntas. Hay otra pregunta en el Facebook. Dice, buenos días, señores. No sé si lo han mencionado, pero además el proyecto quieren que ese monto se financie con encaje mínimo legal para que las ventas de valores no afecten la valoración de toda la cartera de pensiones y fondos. ¿Cómo visualizan el impacto a nivel de la solvencia del Banco Central? Y déjenme ver nada más si hay alguna otra más, que creo que sí hay dos. Hay una que dice, ¿de dónde procede esta propuesta y a quién o quiénes las están impulsando? En el caso del Perú, para el doctor Tuesta, y en el caso de Costa Rica, para Rocío y Danilo. Y hasta el momento creo que esas son todas las preguntas. Bueno, perdón, hay otra que dice, ¿qué opinan si el retiro del ROP se destina a pago de amortización de hipotecas? Que creo que algo ya Rocío lo dijo, pero tal vez. Y yo diría que ya con eso cerramos todas las preguntas. Entonces, adelante, David. Gracias, Ricardo. No te escuché bien. La de Danilo te referías a lo de obra pública, ¿no? ¿Ese fue el comentario? Sí, nos gustaría saber, en función de lo que ha pasado en Chile y en Perú, ¿cuál es tu opinión sobre la participación de los fondos de pensiones en el financiamiento de obra pública? Danilo Sí. nos planteó la importancia de no tomar a la ligera eso y entender muy bien. Entonces, nos gustaría conocer tu opinión. Perfecto, sí, si quería estar seguro. Primero, a ver, ahora eso lo respondo en un momento. Primero está el tema de en qué países se ha permitido este tipo de retiros de el fondo obligatorio, de acuerdo, los casos paradigmáticos son Perú y Chile, ¿de acuerdo? No conozco ningún otro más, salvo leí hace poco en Kosovo que se estaba discutiendo algo similar. Del componente obligatorio, del componente voluntario, por ejemplo, de los fondos 401k o de otros fondos, sí que se ha permitido, por supuesto, pero fíjense que casi todos los casos, hasta donde yo conozco, yo diría todos, se obligaba a reponer el fondo, incluso siendo, en el caso de los 401k, fondos, esquemas semi-voluntarios, ¿no? Como bien se sabe, ¿no? Entonces, pero es una cosa rara, totalmente una cuestión que no contempla ningún tipo digamos, de justificación técnica, digamos, que de los fondos obligatorios se vayan a retirar. Y esto básicamente hay algo que las personas no saben, ¿no? Cuando uno, o cuando se estructura que un sistema pague un aseguramiento a largo plazo, se estructuran las inversiones en función a ese objetivo a largo plazo, ¿no? Entonces, no es lo mismo el dinero que usted tiene en su fondo de pensiones que el dinero que usted tiene en un banco y que usted accede a él como si fuera un cajero automático, ¿no? Va a poner su dinero y se lo lleva. El fondo en el banco está invertido, está ahí, ¿no? Está prestado a las personas, está de repente algún tipo de inversión pues muy líquida. El dinero está ahí, constante y sonante, y por eso da las tasas de interés que da. Los fondos de pensiones están orientados, y además en esquemas obligatorios, están orientadas a cuando uno se va a jubilar.
Los esquemas de ahorro voluntario, ¿no? En pensiones tienen una estructura y también están pensadas con esas características. Al ser voluntario, también claramente se explicita a la gente que si usted retira el dinero en ese momento, usted puede perder, porque el fondo tiene movimientos cíclicos, ¿no? Los fondos de pensiones a largo plazo están pensados en el tema de que el movimiento cíclico no interesa, ¿no? Lo que interesa es cómo está manejado con visión de largo plazo. Los ciclos y las subidas y caídas se aceptan, ¿no? Se aceptan porque al final el objetivo es hasta dónde va a llegar tu rentabilidad a largo plazo. Entonces, aquellos que afirman y señalan que ¿qué están haciendo con mi dinero? Lo están perdiendo, miren las pérdidas que han generado. No es pérdida. Si usted realiza, o sea, si usted retira, sí va a perder. Pero mientras usted no ejerza la pérdida, eso no es punto de discusión. Su punto de discusión es cuánto va a recibir usted cuando se jubile, ¿no? Y los sistemas de pensiones pues tienen diferentes mecanismos y válvulas, ¿no? De escape ante circunstancias en que la persona se va a jubilar justo en ese momento en que el mercado quizás pues te está dando la vuelta, se posterga el retiro, ¿no? En fin, una serie de situaciones para evitar eso. Pero eso tiene que quedar claro, ¿no? Eso es también jugar con la gente, ¿no? Decir, están perdiendo, miren cómo la administradora hace una mala gestión de esos recursos, miren hasta dónde se ha perdido. No se ha perdido. Ese es el tema que tiene que quedar bastante claro. Entonces, no se conozca así esquemas obligatorios que esto se haya generado. Hay esquemas, por ejemplo, como el caso mexicano, donde sí se permitía un retiro, ¿no? Que ya estaba puesto en la ley desde el inicio, ¿no? Y eran montos muy pequeños, ¿no? Pero después no hay ninguno. El uso del dinero para obra pública, yo creo que puede ser importante, ¿no? De hecho, hay varios sistemas de pensiones en el mundo que utilizan esto para invertir, vamos a decir, en infraestructura, ¿no? O infraestructura, pero claro, el tema es que se tiene que buscar que estos proyectos pues sean transparentes, ¿no? Que tengan transparencia, que la rentabilidad pues de alguna manera sea relativamente conocida, cuál va a ser el TIR que va a generar ese proyecto, ¿no? Entonces hay que tener muy claro, digamos, hay estructuras particulares que tienen que tener esos proyectos para que los fondos de pensiones pues puedan participar. Y hay diferentes formas de involucrarse en ello, ¿no? Uno puede involucrarse a través de un fondo de inversión, un fondo de infraestructura, una gran empresa en el mundo que invierte en infraestructuras, ¿no? O un fondo de infraestructura local costarricense que esté bien estructurado y se puede también destinar una participación. De hecho, en Perú se invierten en fondos de infraestructura, ¿no? En tanto haya proyectos. El tema es que tienen que haber proyectos y estos proyectos tienen que tener características que puedan ser financiables, ¿no? Y que puedan ser incorporados dentro de la cartera. Hay países como Australia, fondos canadienses, fondos norteamericanos, ¿no? Que invierten en este tipo de activos financieros. Hay que intentar convertirlo justamente en lo que se conoce como un asset class, ¿no? Se tiene que convertir justamente en algo que sea transable, adquirible, ¿no? Y las características pues tienen que estar claramente planteadas. O sea, sí es posible. En el tema de amortización, ya ahí sí me quedo, ahí habría que ver, ¿no? Pues son cosas separadas, punto de vista, ¿no? Digamos, para el tema de amortización existe todo un criterio, todo un canal, todo un flujo por el cual se calcula cómo usted va a pagar su vivienda, ¿no? Y en principio el fondo de pensiones, pues, no está contemplado para ello. Se tendría que recalcular la forma, ¿no? En que se tienen que invertir esos fondos, sabiendo que va a haber una liquidez que en cualquier momento alguien puede tomar para financiar, no sé, el 20, 25%, 15% del fondo. No es fácil, ¿no? No es fácil desde un punto de vista técnico, ¿no? Porque sí altera la forma en que se invierte, ¿no? La eficiencia de inversión para la jubilación se pierde. Entonces, el fondo de pensiones, pues no puede servir para todo, ¿no? Eso es lo que tiene que quedarse, no, eso es lo que tiene que quedar claro. Si yo incorporo un objetivo, por muy loable que sea, mi casa, ¿no? Rompo completamente, ¿no? La forma para la cual fue planteado este objetivo de inversión a largo plazo. Entonces, hay que verlo, ¿no? En Perú se aprobó esto el 2016, entre otras cosas que se hizo, además de permitir que la gente se lleve toda su plata de un solo golpe, prácticamente todo, se permitió también que se financie el 25% en retiro para vivienda, ¿no? Y hay estudios que señalan que esto ha impactado, estará impactando la rentabilidad a largo plazo, ¿no? Porque se tiene que recalcular la forma en que se tiene que invertir, los diferentes, en qué activos puedes invertir, ¿no? Entonces,
hay que tener cuidado, ¿no? Los pros y contras que significa incorporar este tipo de medidas, ¿no? Gracias, David. Rocío. Sí, muchas gracias. Tal vez nada más recordar que el año pasado, creo, se aprobó un cambio en la ley de JUPEMA, en donde van a poder invertir en obra pública hasta un 20%. Dicho esto, en el ROP no hay ninguna prohibición para invertir en estructuraciones de obra pública, y realmente lo que no ha habido en el mercado es que alguna estructuradora haya diseñado un proyecto que sea posible adquirir para las operadoras. Recordemos que los casos emblemáticos en financiamiento de infraestructura son casos como el de Chile, ¿verdad? Que usó su poder, digamos, en la parte de pensiones para invertir en infraestructura, pero nunca se le transfirió a los pensionados o a los afiliados riesgo alguno de los proyectos de infraestructura. O sea, el riesgo era cero. Y esto me lleva incluso a la posibilidad de pensar en que no pensar en que los fondos se metan en el mercado hipotecario, pero sí que los bancos puedan hacer emisiones garantizadas con las hipotecas que hoy día tienen, que se pueda incluso pensar en reestructurar algunas de las deudas y que los operadores, sin que vayan a correr con el riesgo de crédito que se mantendría siempre en poder de los bancos, se puedan usar parte de los recursos, de los importantes recursos que se han ahorrado en estos fondos para financiar incluso vivienda. La ley originalmente previó, creo que un 15% para financiar vivienda y nunca se logró estructurar ni un solo proyecto. Aquí tenemos más también otros problemas vinculados al escaso desarrollo de nuestro mercado de capitales. Básicamente, para alguno de los que preguntó de qué monto estaríamos hablando, de un máximo, los 9 billones que tiene hoy día el ROP, de un máximo de 2.9 billones, o sea, el retiro del 30 sería por 2.7 billones, que como mencioné, equivaldría al 7 y resto por ciento del PIB. Por supuesto que las operadoras pueden ir a liquidar las inversiones para poder hacerle frente a esos flujos, pero es precisamente en la liquidación de esas inversiones en donde estaríamos generando efectos realmente nocivos, no solo para los que retiran, sino para los que no retiran y para el resto de fondos que existen en el país, más todas las implicaciones de carácter macroeconómico. Y creo que es importante recordar que efectivamente estos fondos son fondos de largo plazo para poder contar con una, digamos, pensión o una rentabilidad objetivo en el largo plazo. Nuestros fondos, si los vemos hoy, por supuesto, que están sufriendo no solo los embates de la pandemia, sino que están sufriendo los embates de los altos precios de los commodities, pues están sufriendo los impactos de la guerra, inflación y aumento de tasas de interés. Así que esto va a ser un panorama que lamentablemente nos va a acompañar hasta que estos efectos negativos de estas crisis se vayan revirtiendo. Pero la rentabilidad real de los fondos en general ha estado, la rentabilidad medida a 3 años plazo, ha oscilado entre el 6 y 8%. Y ojo que no estoy hablando de rentabilidades de carácter nominal. Creo que esas más o menos las preguntas, no sé si alguna otra me quedó, pero creo que, perdón, de los expedientes de retiro del ROP, de estas iniciativas, no es nuevo. Ya de hecho, durante el año 20 y 21 nosotros vimos varios expedientes que tenían diferentes medidas, uno también para pago de deudas, para temas de salud, para compra de casa, para pago de hipotecas. O sea que aquí la creatividad, como diría don Danilo, ha estado presente. El único de esos proyectos que avanzó, que era el que planteaba el retiro, recuerdan ustedes, para aquellas personas que estaban próximas a pensionarse,
pues logró contenerse algunos de sus efectos y más bien se fortaleció el rock, quitando aquellos famosos o poniéndole un precio a lo que aquí conocemos como los paseos del rock. Y además se introdujo una figura importante que es retiro del rock en casos de enfermedades terminales debidamente acreditadas, por supuesto, por la Seguridad Social. Gracias. Gracias, Rocío. Danilo. Dos comentarios muy rápidos. Un elemento que podría introducir un gran entusiasmo por este proyecto de evolución parcial del ROP es, y esta es una crítica muy respetuosa a las operadoras de pensiones, a mí me parece que no hemos logrado venderle a la gente cómo es esa cosa de que esa plata sí la voy a ver, ¿verdad? La principal crítica a la gente que escuchamos aquí en la oficina es que esa plata yo no la voy a ver, voy a acumular una cierta suma de dinero y la van a ver mis beneficiarios cuando yo me muera. Eso no es tan así. Hace unos días pudimos ver un caso concreto de alguien que ya estaba en la etapa de esa acumulación y le habían medido, la operadora le había medido la devolución de los fondos. Entonces, al año pasado, cuando se pensionó, tenía derecho en el régimen del Seguro Social, alrededor, números más, números menos, alrededor de unos 500,000 colones de pensión y por el régimen, por el ROP, a más o menos unos 100,000 colones. Tenía acumulado en el ROP alrededor de unos 26 millones de colones. Un año después, ha recibido todos los meses ciento y piquito mil de régimen del ROP y tiene acumulados siempre 26, 27 millones de pesos. O sea, sí está viendo la plata. Nada más que esa plata está logrando, la plata acumulada está permitiendo esa pensión complementaria a través de los rendimientos del portafolio. Entonces, claro, por supuesto, ya me gustaría recibir no 100,000 pesos, sino 26 millones de pesos, ¿verdad? Por supuesto, pero ese es donde está, ahí es donde está el dilema que ya David nos mencionó. Y lo otro es que, en línea con lo que acaba de mencionar Rocío, de que sí está permitido que los proyectos de obra pública se financien, imagínense que si yo lo que quiero, yo soy un estructurador y quiero financiar la carretera Cartago, ahora que está próximo a ser campeón, esa carretera posiblemente, con el tráfico que tiene, posiblemente sería un proyecto interesante. Pero si las operadoras de pensiones le piden a ese proyecto una rentabilidad por lo menos del 5 o 6% en términos reales, como ya nos mencionó Rocío, y viene el Banco Mundial y nos ofrece financiamiento para ese proyecto al 3%, adivinen qué. ¿Cuál proyecto va a escoger? El financiamiento del Banco Mundial. Puesto de otra forma, si las operadoras de pensiones insistieran en comprar bonos de la carretera Cartago, eso tendría que trasladarse a los costos y adivinen qué, se refleja en los peajes. Y detestamos pagar peajes en este país. Así que entonces, ahí tenemos un dilema de estructura de los mercados, de estructura de organización de los mercados. Entonces, cuando uno conoce el ejemplo de Australia, que hay muy buenos ejemplos ahí que creo que David lo mencionó, valdría la pena entender que, de nuevo, requiere una tarea mucho más elaborada que simplemente decirles, muchachos, pongan plata y ya está, se hace el milagro. Gracias, Ricardo. Gracias, Danilo. Bueno, quisiera darles las gracias a los tres panelistas, a David, a Rocío y a Danilo por sus excelentes presentaciones. En la academia, nuestro interés es mostrar información que permita la toma de decisiones informadas. Sabemos y entendemos que este es un debate técnico-político, donde los técnicos llevan más las de perder, aunque las recientes experiencias que Costa Rica ha tenido en esta discusión, en el anterior Congreso y esperamos que en han mostrado que los costarricenses tenemos la capacidad de dialogar y analizar. Como muy bien lo señaló Danilo, la justificación del actual proyecto de ley
presentado por un diputado de la fracción de Liberación Nacional, es tratar de atender un problema económico que es básicamente el sobreendeudamiento de algunos costarricenses. Pero acá lo importante es recordarle a todos quienes nos escuchan que ante un problema económico siempre vamos a tener muchos instrumentos de política pública. Y aquí lo realmente importante y el valor de la ciencia económica es mostrarles cuáles son los costos y beneficios de cada uno de esos instrumentos para escoger aquel que nos dé una relación positiva la más alta posible. Y lo que estamos tratando de entender con este tipo de debates es cuáles son los costos y los beneficios de utilizar parte de los recursos del ROP para atender este problema económico. Le tomamos desde ya, doña Rocío, la palabra en la Academia de Centroamérica para comenzar a estudiar qué otras medidas alternativas se pueden hacer, precisamente para atender un problema económico que ustedes lo han señalado, es muy importante para muchísimos costarricenses. Si la memoria no me falla de los datos que diste, como 500,000 costarricenses, o fue Danilo el que dio esa cifra. Y entonces, pues sí, vamos a darnos a la tarea a estudiar eso. Les recordamos que vamos a tener un futuro webinar en donde queremos hacer un debate entre personas que estén a favor de este retiro y personas que no, pero en donde nos interesa sobremanera que dicho debate sea de altura y que los argumentos que se usen de ambos bandos sean argumentos técnicos, ¿verdad? No políticos. Entonces, sin más, pues muchísimas gracias sinceramente, en especial a David por su gentileza desde Perú de atendernos el día de hoy, de ayudarnos con esta valiosísima información de otros países hermanos en América Latina que realmente nos enseñan lecciones importantes que nos pueden servir para la toma de decisiones. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde todos.